Bien, retomamos ya no ninguna ponencia, sino como les avisamos al comienzo del día, por motivos realmente de fuerza mayor, el doctor Casey Beaumier no ha podido asistir. Lo hemos comprometido para que pueda venir en el transcurso de los próximos 6 meses. Ya les anunciaremos en qué contexto podremos invitarlo. Él lamenta mucho y se disculpa. Pero lo que queríamos hacer, y habíamos estado conversando con varios de los ponentes, algunos ya se han tenido que retirar, era como poder ir cerrando, ¿no?, estos 2 días y un poco más de este congreso en el que el pretexto, diríamos, de estos 450 años de la llegada de los jesuitas al Perú nos ha hecho ver las complejidades, ¿no?, intrínsecas a esta institución, que, como ustedes bien lo saben, es global, ¿no? Algunos han hablado de una de las primeras globalizaciones, pero a la vez, en esa globalización, que fue un proceso a lo largo de estos más de 4 siglos, se fueron dando contextualizaciones, ¿no?, de la misma institución que le dan esta particularidad que yo diría que es no solamente una tensión entre estos opuestos a veces que vemos entre moderno, antimoderno, como mencionaba Pierre-Antoine, sino también entre lo contemplativo y la acción, etcétera, ¿no? Entonces, sino que es una cosa mucho más compleja, es como un mosaico, ¿no?, de formas de ser jesuita en el mundo, ¿no? Y en el Perú, ¿no?, yo creo que la idea era poder levantar preguntas, ya que, como lo dije desde el principio, hay mucho por investigar. El Perú es casi una mina de información para los que estén interesados en el tema de la Compañía de Jesús. Las distintas perspectivas que hemos planteado, desde la estética, desde la filosofía, las ciencias, la educación, las políticas, las estrategias, la agroindustria, qué sé yo, dan pie para dar esta posibilidad abierta de investigación, el hoy y el futuro. Entonces, me gustaría que con Pierre-Antoine podamos dialogar un poco con ustedes, si es que hay algunas preguntas que han ido emergiendo a partir de este diálogo en estos días. Es el momento de hacerlo. Y voy a pasar la palabra a Pierre-Antoine para que esboce con nosotros de repente algunas líneas de reflexión que podemos luego dialogar. Bueno, muchas gracias. Esto para nada va a ser una síntesis no conclusiva como se hace en el final de los congresos, porque hemos improvisado totalmente ayer por la noche la idea de hacer algo como un cierre del congreso, pues no estaba el colega Casey Beaumier, así que realmente van a ser mucho más bien 2 o 3 líneas, digamos, para lanzar la discusión, mucho más que otra cosa. Quiero decir que he hecho mucho de menos la ausencia de Casey Beaumier, pues es un colega que hizo mucho con Robert Marix desde bastante, ya muchos años, para desarrollar un centro de investigación sobre la historia de los jesuitas en Boston College, que es uno de los centros más activos en Estados Unidos. Y quiero señalar en particular, porque quizás es una cosa que no es suficientemente conocida, es el hecho que han empezado una fórmula muy original, que es una historiografía online, como se dice en español, de la Compañía de Jesús en modo progresivo. Y tienen unos resultados ya realmente muy interesantes de ensayos historiográficos sobre una serie de aspectos de la historia de la compañía, de la antigua y de la nueva compañía, que realmente merecen el paseo sobre Internet para encontrar esta historiografía online publicada por Boston College. Y también que quiero decir, porque hablábamos de esto con Hortensia Muñoz esta mañana, que han publicado en Boston
un libro colectivo muy interesante el año pasado sobre Suárez, y que, por otra parte, como saben quizás, en Sevilla este año, en mayo de 2018, fue un congreso importante sobre Suárez, así que en España, y sería interesante, si se tenía que plantear una próxima mesa redonda, sería interesante una lectura comparada de lo que se publica en Boston y en Sevilla sobre Suárez, porque me parece que seguramente sería productor de efectos muy interesantes para pensar en particular la relación Hobbes-Suárez de la cual hablaba el profesor Secada esta mañana. Bueno, para volver a nuestros temas generales del Congreso, quizás tres cosas. La primera sería que después de haber escuchado todas las ponencias, quizás para volver desde el principio, quizás sería interesante modelizar esta noción de modernidad que tenía que yo utilicé en particular como un homenaje implícito a un congreso aquí en Lima, Jesuitas y Modernidad, en el 2003, que un congreso que fue mi primera misión científica, digamos, en Lima, congreso importante con Manuel Marsal en esta época, así que era un homenaje a esta noción, a este congreso, pero quizás me daba cuenta que sería interesante de modelizar esta noción de modernidad y quizás de ensayar la noción de novedad. Porque pensaba en particular que uno de los marcos importantes en la evolución de la época moderna, y en particular hacia el 18, es lo que se podría llamar una deculpabilización de la novedad. La novedad es un concepto en el siglo XVI, hasta los jesuitas, que hacen de hecho novedades, nunca dirían que hacen novedades, porque la novedad queda como una palabra castigada, digamos, por la ortodoxia, que no puede autorizar finalmente algo como una novedad, que se pondría como enemiga de una tradición que se debe perseguir, mejorar, hacer florecer, pero no oponer a una novedad. Y realmente en el siglo XVIII en particular hay un crecimiento del valor positivo de la noción de novedad. Yo me acuerdo me acordé de esto esta mañana, así que no me acuerdo del autor, que no era un autor de suma importancia, pero un jesuita del 18 en Roma que hace una apología, una defensa, digamos, de este ritual muy desarrollado en la Roma del final de la época moderna, de las 40 horas, que era un ritual contracarnavalesco, que se manejó mucho en Roma en el 18, y en este tratado, que es de los años, si me recuerdo bien, 17, 20, 25 del 18, el autor emplea la manera de, primero, muchas veces en el texto, la noción de novedad, estamos inventando este ritual, y hasta va a emplear la noción de ingeniería devocional. Y un jesuita del 18 que habla de ingeniería devocional es realmente con la idea casi de rivalizar, de competir con este espíritu de la invención, de la ingeniería que se está imponiendo precisamente en la Europa de la Ilustración en este mismo momento. Así que esta noción de ingeniería devocional me sonaba mucho con la idea que teníamos quizás que explorar esta noción de novedad. Porque además la noción de novedad tiene una otra ventaja, es que finalmente se puede oponer a la noción de reacción contra la novedad, ¿no? Que sería una manera quizás de modalizar la noción de antimodernidad, reaccionar contra la novedad, que no es necesariamente ser conservador, ¿no? Me acuerdo de un colega francés, Hugues Didier, que es un especialista de Lorenzo Hervas y Panduro, uno de los ex-jesuitas, un polemista contrarrevolucionario del final del 18, y me dijo un día, pero los ex-jesuitas son reaccionarios, pero no conservadores. Y me pareció muy fuerte, porque había esta idea que
que en todas formas el mundo antiguo ya estaba acabado, así que no había nada para conservar, pero había algo para reaccionar contra la novedad que se estaba metiendo en posición con los movimientos revolucionarios. Así que me parece que esta pareja novedad-reacción quizás sería una manera de reflexionar en manera quizás más fina lo que presentaba de manera demasiado esquemática como modernidad y antimodernidad. Y sobre todo que cuando se hablaba de la antimodernidad en la restauración de la compañía, se tiene también que tener muy presente en mente la variación extraordinaria de esta manera de hablar de la nueva compañía restaurada. ¿Cómo se va a definir esta nueva compañía restaurada? Hay una serie de términos que aparecen, ¿no? Hay una palabra que aparece en esta primera bula reprimida a la cual aludía el día pasado, que es la repristinación de la compañía de Jesús, que es una palabra que ocurre, es un apax conceptual, porque ya no se encuentra en ningún otro texto, pero se habla de restitución, se habla de restablecimiento. Hay un ensayo de términos que dicen también esta dificultad a pensar este momento, a definir este momento antimoderno. Y quizás la única palabra que no se utiliza en este periodo, casi no se utiliza, es la palabra de resurrección de la compañía. Y me parece no solamente porque sería quizás un poco provocativo en términos teológicos, pero también quizás otro motivo más profundo es que la compañía, que sería una compañía de la resurrección, sería una compañía transformada, porque, como saben más bien que yo, la resurrección no es para hacer lo mismo que antes, si no, no vale la pena. Así que, y como el tema es precisamente de decir que la compañía va a ser restituida, ¿no? Restituida, esta palabra es muy fuerte, restituida, lo que fue robado es restituido al idéntico, tal como era. Así es importante que no sea una compañía de la resurrección. Pero toda esta problemática que finalmente me parece historiográficamente muy importante para tratar de reflexionar toda esta dialéctica entre ruptura y continuidad, entre la antigua y la nueva compañía, pues evidentemente que finalmente es solamente la ruptura que permite hacer una restitución al idéntico, porque si la compañía habría seguido, habría entrado en el siglo XIX continuada y no idéntica, en una continuación que habría sido necesariamente un cambiamiento en la historia. Y por eso esta bula reprimida que descubrí en el archivo, no de la propaganda fidei, hice un lapsus el martes del archivo del Santo Oficio, esta bula reprimida es una bula que precisamente quiere anular el breve de anulación, de supresión, de extinción, de abolición de la compañía, como se dice en el texto de Clemente XIV, para hacer como si las cosas habían continuado precisamente en una evolución histórica natural, si se puede decir así. Así que me parece que es importante, hago este trabajo de autodestrucción de mí mismo, es importante ya dejar esta pareja modernidad-antimodernidad para tratar de constituir un arco de términos que sean más finos, más adecuados para definir esta situación muy compleja. Segunda nota general. Sí se hace la pregunta, acabando este congreso, ¿cómo se puede saber que este congreso lleva la fecha del 2018? Es siempre una pregunta que se tiene que, o habría podido ser en cualquier otro momento. Me parece que a esta pregunta hay quizás una respuesta positiva y una respuesta negativa. La respuesta positiva, y después dejo para el debate. La respuesta positiva es que seguramente es el hecho de la larga duración, ¿no? Que ahora se instaló en la mente historiográfica de considerar la compañía desde los años 40, como hizo el colega, todavía está recordando Ignacio esta tarde,
hasta ahora, como también se hizo en esta misma mesa de esta tarde. O sea, esta larga duración me parece evidentemente muy fecunda para tratar de pensar en esta dialéctica, ruptura, continuidad, cuáles son las cosas que se pueden identificar como lugares fuertes que componen una cierta forma de consistencia de la historia de la compañía en su larga duración. Ayer, cuando insistí mucho sobre el tema de los ejercicios, es porque precisamente los ejercicios me parece como una clave para entender esta compañía en su larga duración, porque hay que tratar de pensar cómo y por qué estos ejercicios espirituales tuvieron una duración de vida en la práctica espiritual, ¿no?, de las sociedades que no tiene equivalente en realidad, ¿no? Y cómo se puede tratar de pensar esto. Pero al mismo tiempo, me parece que larga duración también es un tema que no hemos tocado estos días, porque es un tema que se toca poco, en realidad, hay que decirlo. Y mientras que es un tema de larga duración, es el tema de la demisión en la compañía, de la salida de la compañía. Es un tema que es interesantísimo, porque es un tema que revela una cierta forma de continuidad. Y me acuerdo en un congreso en Lyon esta primavera, donde trataba de pensar en términos weberianos el problema de la exclusión de la compañía. Y tratando de decir, en realidad, y por eso Weber dice en manera muy sorprendente que sitúa la compañía de Jesús a un muy alto nivel en su lectura, por otra parte, teleológicamente formulada por la Reforma como término de la historia del cristianismo, y hace de la compañía de Jesús uno de los ejemplos con las iglesias reformadas de una evolución extraordinaria, histórica, de las formaciones cristianas, porque efectivamente Weber dice, o se puede decir con Weber, que la compañía es un cuerpo virtuoso y en este sentido excluye mucho, y al mismo tiempo una organización de masa, y en este momento incluye mucho. Y la compañía, a mi parecer, tiene dos brazos, uno que excluye, uno que incluye. Y la cosa muy interesante es que cuando hablaba de esto, un colega, Etienne Fouillou, que es un especialista del siglo XX y de los dominicanos del siglo XX en particular, me decía, pero tiene razón, que en realidad, no sé si hay ex jesuitas en la sala y lo que pensarán de estos, pero Fouillou, que es alguien que sabe muchísimo, me decía, pero en realidad un ex jesuita permanece siempre jesuita, mientras que un ex dominicano no. Y había hecho esta experiencia con esta relación que tiene la compañía con sus miembros, que al mismo tiempo se pone como muy excluyente con su virtuosidad de vanguardia, para decirlo en términos weberianos, y por otra parte es muy acogente porque realmente se confunde con el mundo social, ¿no? Y es precisamente esta confusión con el mundo social que trataba de reflexionar ayer en el momento aquaviviano, donde se trataba de saber cómo la compañía podía ser en el mundo, pero al mismo tiempo fuera del mundo, cómo se podían plantear límites entre el orden, el cuerpo institucional y la vida del espíritu de la institución, y el mundo social, en el cual al mismo tiempo el orden tenía que pertenecer completamente. Así que me parece que hay una fecundidad muy grande en esta larga duración. También hay unas trampas. Quizás las trampas serían de decir, de estar demasiado, de abandonar esta dialéctica, continuidad, ruptura, y estar demasiado en la continuidad. Como decía Juan en la apertura, cuando lleguemos en el 68 del 16. ¿No? y un jesuita hoy que dice, cuando lleguemos en el 568, es siempre una cosa que me hace soñar, porque me gustaría decir lo mismo y no puedo, ¿no? Sí. Pero me parece que también una trampa es esta idea que un cuerpo unido en el tiempo y no solamente en el espacio, que quizás
quizás es una ilusión que puede instalarse con esta larga duración. Y por otra parte, quizás habría que ser muy atento, me parece, a la idea de no instrumentalizar esta larga duración y el hecho de no cerrar la historia de la compañía sobre la compañía ella misma. En este sentido, me parece que lo más interesante de la larga duración es de tratar de mostrar cómo ciertas formas, ciertos invariantes pueden permitir de pensar el hoy, el tiempo contemporáneo, con la historia de la compañía. Pero, a mi opinión, la historia de la compañía tiene que abrirse sobre la historia general, digamos, ¿no? Y no quizás cerrarse sobre lo que hoy es de la compañía, porque me parece que la historia de la compañía, en una cierta forma, merece mucho más, porque merece de ser abierta por una interpretación de la relación del mundo contemporáneo en general. Y por esto lo hacía en modo un poco demasiado esquemático, pero ayer cuando trataba de pensar esta relación espiritualidad-mundo social, que está presente en el momento ecoviviano y que está presente en nuestro tiempo contemporáneo para tratar de pensar no solamente la implicación en la compañía, pero la implicación en el mundo, y la implicación en el mundo con esta doble preocupación que indicaba muy esquemáticamente de salvarse salvando el mundo. Y me interesó muchísimo en la ponencia de esta tarde esta insistencia sobre los modos alternativos, porque los modos alternativos, ¿qué es? Precisamente aquí y ahora, no es le grand soir, como se decía antes, no es tampoco el sacrificio para hasta el final de los tiempos, es aquí y ahora. No como dicen los políticos, le changement c'est maintenant y no cambia nada. No es esto, pero es realmente como aquí y ahora se prueban alternativas. Y esto me parece muy vestido de un espíritu utópico. O sea, ¿cómo puede ser otro modo ahora? ¿Qué otro mundo ahora? Y no mundo mañana, un mundo futuro o pasado mañana. Y me pareció interesantísimo esta inversión de la compañía en el estudio de los modos alternativos, porque eso me parece ser una clave para entender hoy lo que puede significar esta utopía, ¿no? que se puede reinventar. Esta utopía en el sentido de otro lugar ahora y aquí, ¿no? Como decía Thomas More, que, como saben, Ignacio no encontró en Londres, pero que habría podido encontrar en Londres. Es un encuentro utópico de Ignacio con Thomas More que hizo soñar muchas generaciones, pienso, de jesuitólogos. Así que me parece que esta apertura de la historia de la compañía sobre las grandes problemáticas contemporáneas, mucho más allá de la compañía, me parece que esto es una lección que tenemos que conservar también de este congreso, porque me parece que en cualquier modo, en todas formas, cuando hacemos historia es siempre para hoy, que lo queremos o no. Bueno, esto podría decir para introducir a la discusión. Sí. Sí, yo creo que lo que planteas, diríamos, trayendo tu ejercicio reflexivo a la realidad peruana de la compañía, hay algo que me pongo a pensar en esta idea de la ruptura que permite que la compañía finalmente pueda abrirse a algo realmente nuevo, pero no una ruptura interna solamente, es una ruptura que le viene de fuera, ¿no? Algo mencioné en la mesa anterior, pero creo que es importante mencionarlo nuevamente, es que mi impresión, no sé si los aquí presentes pueden compartirlo o no, es que la compañía que retorna al Perú tiene este fantasma del pasado, ¿no? De la compañía en el pasado. Habría que hacer historias comparativas para ver qué es lo que pasa en otros sitios, pero que trata de repetir el mismo esquema, ¿no? Colegios, misiones, con mucha mayor timidez, además, ¿no? Y con otro contexto. Pero yo siempre lo digo, en círculos internos o externos, que la compañía realmente acepta esta novedad que hasta
como decías bien, hasta el 17, 18 era signo de desviación, ¿no? Porque era el temor a las novedades, ¿no? Pensamientos novedosos era como un temor. Recién comienza a perder el miedo de la compañía gracias a la ruptura de los años 60, ¿no? Que no le es suya, sino es ajena de algún modo, ¿no? Y es eso lo que produce en su interior una gran crisis, ¿no? Que tiene que ver un poco con los que dimiten, ¿no? Porque la compañía no termina de salir del esquema, ¿no? Diríamos de larga duración, visto desde lo que dices de la virtuosidad entendida como en la cesis aún del siglo XVI, ¿no? Y yo me pregunto si hasta ahora, si hemos realmente salido de ese esquema ascético totalmente, o si vivimos en esta tensión de no saber exactamente de qué se trata esa espiritualidad ayornada, pese a que hacemos los ejercicios espirituales todos los años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo sumamente interesante que tiene que ver dónde está la novedad, cómo vivimos nosotros la novedad. Y lo otro que acabas de decir que me parece súper interesante es cómo ese aquí y ahora, ¿no? Que se instaura precisamente a partir de esa novedad de una manera mucho más contundente, se va intensificando en los últimos años, me parece, con lo que llamamos las obras sociales, ¿no? Las obras sociales son una manera de, ¿cómo diríamos?, ayornar el trabajo de las parroquias de la época tradicional de la compañía y, sin embargo, comenzando a poder lograr empoderar a los que ahora llamamos colaboradores, ¿no? Porque además eso es interesante, ¿no? Ya no son trabajadores, no son ni esclavos, ni indígenas, hay toda una tendencia a decir, porque también no queda otra, ¿no? Nos damos cuenta que la ruptura hace que la compañía comienza realmente a necesariamente ser más inclusiva, y creo que no tenemos aún los lenguajes ni la estructura institucional que nos permite realmente ser inclusivos, ¿no? Pero hay como estos ensayos, y voy un poco más allá y lo planteo como pregunta, de repente alguien puede ayudar a pensar esto. Ese aquí y ahora implica la salida de una idea de salvación, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que no tocamos en teología, ¿no? Que, digamos, no se dice mucho, ¿no? Pero yo creo que es un tema en agenda que hay que tocar. ¿De qué se trata la salvación? La salvación tenía una, diríamos, proyección de una otra vida, que no es la utopía, ¿no? Y de algún modo, este aquí ahora y esta insistencia en esta especie, no digo yo pragmatismo, y lo pongo también entre paréntesis, porque hay algo de ese pragmatismo desde el origen de la compañía, ¿no? Pero que hoy en día la situación de esta realidad nos hace dar cuenta de que estamos trabajando con una mentalidad teológica que cada vez más es más utópica en el fondo. Y creo que no somos muy conscientes de eso, ¿no? ¿Cómo manejamos nosotros eso en los discursos pastorales? ¿Cómo lo manejamos en los discursos sociales, educativos? Yo creo que hay una beta como para analizar, pero definitivamente yo creo que eso nos abre una compuerta obligatoriamente a pensar de qué estamos hablando cuando decimos la salvación, ¿no? Ya no digo ya las almas, ¿no? Pero porque ese es otro tema en agenda, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí hay algunas cosas que hemos esbozado que han estado presentes a lo largo de toda el diálogo y la discusión, y que de pronto algunos de ustedes tienen algunas preguntas, algo que hayan quedado. Sí, el doctor Norberto. A propósito de lo que se ha señalado, yo hablaría en estos 450 años de la joven compañía, ¿no? Porque si hacemos estudios comparativos con los benedictinos, con los dominicos que han sido mencionados ahora, con los franciscanos, etc., los jesuitas son jóvenes, ¿no? El carisma jesuita es joven en relación a otros carismas más antiguos. Y nos hacen falta estudios cualitativos y cuantitativos, ¿no?, de la Compañía de Jesús en el Perú.
necesitamos unas estadísticas, ¿no?, de quiénes han sido a lo largo de la historia miembros de la compañía, ¿no?, en términos de cantidades, ¿no?, para podernos dar cuenta de las continuidades, de las rupturas, ¿no? Yo creo que luego de estos estudios, ¿no?, vamos a poder hacer esfuerzos de mayor síntesis más adelante. Sí, un puntito sobre eso que me parece muy interesante, porque permite de pensar por qué es tan importante el tema de la escritura de la historia en la Compañía de Jesús, porque finalmente, como es un orden efectivamente que llegue, que el último grande orden que llega, el último, está con una precipitación para escribir su historia inmediatamente, ¿no?, para hacer la historia de sí misma, para darse a ella misma una especie de profundidad histórica hasta en el momento de su nacimiento. Es una cosa muy impactante si se compara con los franciscanos, los dominicanos, que, por ejemplo, o tantos otros, donde el nacimiento de la historiografía es mucho más tardío, mucho más evolutivo, mucho más. La compañía tiene una urgencia de hacer su propia historia, y por eso es tan interesante los momentos en los cuales ya no la puede hacer, no la logra hacer, como lo trataba de decirlo en este primero 19. Pero esta noción de joven orden, sí. Y se perdonan, en realidad se perdona poco a los jóvenes, ¿eh? Por eso la compañía fue... Sí, y también hay algo que hemos estado hablando, que es el tema de uno puede hacer el seguimiento de la interpretación de la compañía en esta, diríamos, constante necesidad de estarse interpretando a ella misma, ¿no? Porque no lo tiene claro respecto, en el 16 al menos, ¿no?, respecto de las anteriores espiritualidades monásticas y conventuales, ¿no? La compañía tiene una novedad, ¿no?, que le es tan nueva realmente incluso a la primera generación y segunda generación de jesuitas, que no entienden muy bien cómo es la práctica religiosa de la Compañía de Jesús, de ellos mismos, ¿no? Esto de contemplación en la acción, ver a Dios en todas las cosas, buscar la presencia de Dios, suena muy bien, ¿no? Pero en concreto en el 16, cuando tú veías alrededor todas las órdenes monásticas que tenían claro y distinto, que tenían regulaciones, el coro, ¿no? Yo creo que a veces no destacamos suficientemente la revolución que significa no tener coro, ¿no? Y luego que establecen todas estas políticas de escritura, ¿no?, narrativa de Gil Dávila, el mismo Nadal, cartas a unas donde ellos van narrándose y van diciéndose quiénes son. Me pregunto si esa práctica no sigue siendo en la larga duración algo tan propio de la compañía, con tantos documentos. Yo haría una estadística de cuántos volúmenes de documentos internos tiene la compañía comparada con otras instituciones. Yo creo que más que, es que allí estamos planteando una compañía en el contexto del virreinato del 16-17 que enfrenta, ¿no?, un tema claro y distinto para la época, que era evangelizar, es decir, ¿no?, entrar con otros sistemas de creencias y irlos disolviendo o incorporándolos dentro de la égida, digamos, de la hegemonía del pensamiento cristiano, tal y como se planteaba en el 16-17. Yo tengo la hipótesis que hay que seguirla trabajando e investigando, de que en ese encuentro, en realidad, los jesuitas, precisamente por su espiritualidad, y era un poco lo que también presenté el día de ayer, muy en borrador, es que en la medida en que ellos van avanzando por su espiritualidad, que les permite, digamos, abrir un poco la mente y entrar en conflicto con sus paradigmas, ¿no?, que aparentemente podrían ser dogmáticos, les hace entrar en conflicto porque se dan cuenta que el otro, ¿no?, el evangelizado, tiene una vida espiritualmente tan competente como la suya. El caso para mí paradigmático textualmente está en Ruiz de Montoya, ¿no?, y hay que buscar otras cartas, otros documentos en donde el jesuita está desconcertado porque cuando él viene a evangelizar se encuentra que el evangelizado ya tiene
mucho más, diríamos, de fondo espiritual que le digamos, le perturba incluso, ¿no? ¿Cómo pasa esa experiencia perturbadora? No lo sé. Pero el día de hoy, yo no lo plantearía por eso, tal y como usted lo pregunta, en la relación de los sistemas de creencias atávicos que no serían pertinentes. Yo creo que, en todo caso, los puentes interculturales, como hoy día llamaríamos, se están haciendo y se siguen haciendo. El problema no son los otros, el problema es, yo creo, de cómo se ha construido la cultura occidental en el Perú, ¿no? Con todas estas dificultades que son para el mundo real, la corrupción, ¿no? La exclusión, el racismo, etc. Yo creo que esos siguen siendo los factores que están desde el principio y hasta ahora, y que son lastres no de las culturas originarias acá, creo, ¿no? Sino del modo como se estableció un tipo de poder colonial, ¿no? Con una caricatura de la corte europea, ¿no? Y que desafortunadamente ha sido modelo de las élites que siguen teniendo, diríamos, el dominio de un tipo de paradigma social que es contra el que tenemos que luchar, ¿no? Pero digo, yo creo que esto es un elemento que quizás es universal, porque, diríamos, encarnar el evangelio, diríamos, hoy en día significa los valores éticos que sabemos que son justicia, equidad, ¿no? Yo creo que la sociedad contemporánea está descubriendo cada vez más de manera un poco abrupta en estos últimos 15 años esos valores, ¿no? Pero algo debe estar pasando en la sociedad, debemos tener tantas defensas establecidas a través de los siglos que, imagínese usted, uno dice género y ya hay gente que salta y se asusta, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas universales que, a mi modo de ver, el Evangelio trata desde el principio y que encarnarlas cuesta mucho trabajo. Y eso no creo que esté en los pueblos propiamente originarios, yo creo que está más bien como un lastre en Occidente que no hemos terminado de superar. Me parecía una reflexión interesante que la compañía debía resucitar, ¿no? Una resurrección. Para mí pienso que es un pensamiento importante en el sentido de que hay que aplicar a la realidad que el hombre actual es un hombre que se está deshumanizando, ¿no? Se siente es un centro del universo y está creando máquinas, ¿no? Para reemplazar al ser humano, ¿no? En el sentido de la clonación, de cosas que están habiendo ya de las tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías. Y conservar la naturaleza tal cual es, ¿no? En su esencia, porque los jesuitas iban y se arriesgaban a ir a los lugares más recónditos, ¿no? Lo que vemos en Europa, que se extiende la compañía con la educación, ¿no? Y lo que vemos ahora, bueno, específicamente en Perú, es de que se limitan solamente a la zona de lo que es Lima, ¿no? Sin ir más allá, ¿no? O sea, cuando la compañía regresa, ya no tiene esa fuerza de con la cual empieza en los ciclos anteriores para extenderse. Entonces, de ahí me parece importante que la espiritualidad que se da con la laica Rosa, ¿no? Que el confesor lo oriente, llega un grado espiritual como laica, ¿no? Después, en la orientación de los laicos que se dan dentro de las jesuitas, ¿no? Que dejan, ¿no? Para irse a otras corrientes, buscar otras formas de respuesta ideológica, ¿no? En la forma de otras ideologías que vienen exportadas de fuera, ¿no? Que no son aplicables a nuestra realidad y que han generado muchos problemas al Perú, ¿no? En la cuestión de muchas crisis, que la que vivimos ahorita, que es una crisis netamente de valores, y como lo que tú habías referido también a la cuestión de la falta de una educación en sexualidad, ¿no? Porque entiendas, una cosa es género y otra cosa es educar en sexualidad a las personas, lo cual se daba anteriormente y se ha ido sacando cursos, ¿no? Porque era un curso formativo en la mañana y en la tarde, como hablaban, ¿no? Antes. Y ahora si hay más tiempo para repensar ideas, pero en realidad es más tiempo para crear destruir nuestro medio ambiente, ¿no? Autodestruirnos a nosotros y atacar a las personas que son diferentes, ¿no? A las mujeres especialmente, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Y que estamos camino prácticamente a una crisis muy fuerte, ¿no? Y que tiene que repensarse en la cuestión de los políticos mismos, ¿no? Que el aquí y ahora, como tú mencionabas, el hoy, ¿no? El poner soluciones
¿no? Que en la época de San Ignacio él fue, ¿no? Fue, se plantó frente al Papa, fue con un grupo, no le resultó ese, porque no lo dispuso en ese momento y la compañía tenía que ir, pero ahora, ¿quién puede aceptar el reto de ir a las periferias, ¿no? A las zonas marginales, donde hay los muros, por ejemplo, sin muy lejos a Pamplona, ¿no? En Pamplona tenemos un muro, no tenemos que ir a Berlín, en Berlín cayó el muro, pero acá en Pamplona tenemos un muro que separa La Molina de Pamplona. ¿Se dan cuenta? O sea, y los muros culturales, ¿no? Que la gente no entiende lo que se puede hablar, ¿no? Sí, es una reflexión para ver cómo resucitar en sí, cómo nuestro pensamiento tiene que encauzar ese resucitar en la compañía, resucitar de la manera de repensar mentalmente nuestras cuestiones filosóficas, ¿no? Y entender que hay enfermedades que se dan mentales dentro de la falta de una educación adecuada, de una dirección espiritual ignaciana, que no depende de los ejercicios, sino de la práctica misma en nosotros, quizás que no hemos encauzado adecuadamente lo que se dejó, ¿no? Lo que se hizo mal, quizás volverlo a rehacer y resucitar para hacer algo nuevo, ¿no? Que se requiere en el hoy, ¿no? Eso nomás, gracias. Hago una nota de pie de página histórica. Es que precisamente lo que dije es que en el primeros años del 19, en el momento de la restauración, de la restitución, del restablecimiento de la compañía, no se utiliza nunca el término de resurrección. Es un término que se utiliza raramente en los textos del final del 18 de los ex jesuitas. Y no hay nunca que olvidar que los ex jesuitas no sabían que la compañía sería restablecida. Y cuando tienen un discurso apocalíptico, a veces, sobre la idea de una compañía de Jesús que resucitará, es un discurso apocalíptico vinculado muy estrechamente con un discurso de fin del mundo, o sea, la Revolución Francesa, el reino del Anticristo y finalmente el final de los tiempos y una compañía resurreccionada. Pero no es para nada un discurso del principios del 19. Es importante este punto, para manejar un término complejo, me parece. No, ya no. Otras personas que tengan la posibilidad de preguntar, más bien, ¿no? Sí, aquí la señora Perla. Nada más una nota al pie de página, lo que dijo Pilar Antoine. Me parece muy feliz esta introducción del concepto de novedad si no sustituir, para ver otro punto de vista sobre modernidad, porque el de modernidad pues es como un poco a posterior, es lo que nosotros concebimos como aquello que pasó, pero yo quiero reforzar la importancia de la categoría de novedad, que yo me la he topado en todos los paratextos de los sermones, en la segunda mitad del 17 ya, como positivo, o sea, calificando los sermones de novedosos, conceptuosos e ingeniosos. Y he trabajado en la categoría de novedad y es una categoría muy interesante porque es como una categoría vacía que cambia de sentido negativo a positivo y que habla de la intransparencia que tiene el mundo barroco sobre lo que viene, que saben que hay un cambio y ese cambio se empieza a ver con el concepto de novedad como positivo sin saber qué contiene. Entonces la modernidad va siendo algo positivo sin saber claramente qué es. Y creo que hoy, en una crítica de la modernidad, también tendríamos que tener una crítica de la categoría de novedad como positiva en sí misma. Que ese es el peligro de pensar que todo lo nuevo tiene que ser bueno. Y que esto es lo que tendríamos que en esta, llamémosle globalización, posmodernidad o como le llamemos, poder ser críticos con la propia categoría nuevamente, porque es peligroso en ese sentido, ¿no? Hay cosas que, ¿por qué tienen que ser nuevas? ¿Sí? Bueno, entonces quería, y va a aparecer este concepto en muchos textos de forma muy interesante, como una especie de atractor evolutivo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya estamos casi con el tiempo tomado. Sí, una última pregunta. El doctor Mario Granda. Sí, buenas tardes a todos.
muy agradecido por las conferencias y por todas las reflexiones aquí que se presentan. Yo quisiera hacer una especie de encuentro entre otras celebraciones que se están produciendo en este año, específicamente, bueno, son los 100 años del voto femenino, ¿no? Y también se está celebrando pues, los 100 años de la muerte de Manuel González Prada. Y menciono a este intelectual peruano porque él fue, pues, fue anticlerical, ¿no? Un anticlericalismo que venía del siglo XIX por el enfrentamiento que todavía había entre España y el Perú, o España y las Américas. Pero creo que, y eso en realidad es una especie tal vez de invitación o tal vez punto de partida futuro, en qué medida pueden haber más estudios en relación entre los jesuitas y la comunidad intelectual peruana de comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿no? Sé que el Congreso está dirigido a los 450 años, ¿no? Y la ruptura en medio, pero parece latente, ¿no? La presencia y la importancia de ese momento de retorno. Y González Prada tenía especial fijación con los jesuitas. Continuamente los menciona, y es interesante ver eso porque no menciona a otros, ¿no? Especialmente a los jesuitas, siendo esta una congregación que regresa después de tiempo, en el año 78, si no me equivoco, ¿no? 71, bueno, y cabría, ¿no? Sería interesante investigar por qué él le tiene en ese sentido tanto interés por luchar o por mencionarlos, ¿no? Al parecer, pues, porque pienso yo, tal vez sería una congregación novedosa para la comunidad peruana, el mundo aristocrático limeño, ¿no? Y, en fin, me refiero a cómo que se puede abordar, y en ese sentido, es una opinión personal, siento que de repente la mayoría de las conferencias han estado circulando respecto a la etapa colonial, ¿no? Y al siglo XX, pero segunda mitad del siglo XX, pero un poco más sobre el contexto tal vez habría de comienzos del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del XX. Esa es mi pregunta. Sí, respondo brevemente a la pregunta de Mario Granda, y yo creo que es porque parece una repetición de mi parte de algo que ya he dicho en otras ocasiones y está en estos encuentros también. Falta investigar porque no hay investigación en las humanidades y en las ciencias sociales en este país suficiente, porque no es apoyada ni por el Estado y muy pocas universidades, y felicito a la Universidad Católica porque cada vez más yo sé que están investigando más en eso, pero y por ahí se está, Víctor, en la vida real. Yo sé que algunos estudiantes están incluso saliendo a congresos, ya hay un movimiento, pero estamos, comparado con el CONACYT en Chile, no me acuerdo cómo se llama, el organismo similar a CONCITEC. CONCITEC no apoya, pues como ustedes saben, hace solamente investigación de tipo a lo tecnológico y a lo que va a ser medido por los famosos indicadores, y ya sabemos, ¿no? Entonces, hay una carencia de posibilidades a los profesores universitarios a que puedan investigar, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy simple, pero por ahí va la respuesta. O sea, ya sabemos lo de SUNEDU, todas las exigencias que pone, los profesores tienen que dictar no sé cuántas horas, en fin, no sé cómo será acá, pero es la verdad, ¿no? Y de otro lado, nosotros en la compañía tenemos unos archivos que no han sido suficientemente puestos al alcance del público, pero eso va a venir pronto, ya lo he dicho, el año que viene. Espero que los archivos estén al alcance de todos, y invito a Mario para que pueda hacer una investigación sobre el tema que le es caro, además, que es Manuel González Prada, que yo creo que es un tema en agenda sumamente interesante, lo que mencionas, pero que se puede realmente hacer. Y bueno, hay tantos otros temas. Y yo les agradezco por participar. Por favor. Una pequeña palabra también de respuesta, porque es una cosa también que me pareció muy del 2018 en este congreso, es el hecho que, y por esto es muy útil, y era muy feliz de estar
estar aquí, porque también tenemos que luchar con una tendencia, que es una tendencia profesional y casi obligatoriamente profesional, que es la tendencia a la especialización muy fuerte. Y me parece que si tenemos que tomar una especie de ejemplo, ¿no?, en los jesuitas, y esta vez del 16, antes que se especialicen, porque se especializaron como todos se especializan, pero estos jesuitas del 16 que predicaban en la mañana, que hacían política en la tarde, que preparaban imágenes en la noche, estos jesuitas polivalentes, y tan polivalentes que la pregunta mayor es cómo podían hacerlo todo y cómo en su pensamiento era posible hacerlo todo. Esto tenemos que conservarlo presente en nuestro espíritu. O sea, cómo esta múltiple actividad fue compatible, fue composible, y lo tenemos que hacer teniendo nosotros mismos esta apertura multidisciplinaria que permite entender esto. Por ejemplo, en la ponencia sobre las haciendas de ayer, que era muy técnicamente totalmente convincente, pero al mismo tiempo había esta idea que finalmente el jesuita que estaba ahí era un religioso por una parte y por otra parte era gestionaba una hacienda con esclavos. El hecho es que no, es el mismo que hacía los dos, y como lo mostró muy bien Carlos Cerón en sus trabajos sobre la esclavitud en el Brasil colonial y en las haciendas jesuitas, tenía una significación teológica el hecho de la esclavitud. No era solamente que hacían economía no, todo esto tiene una coherencia, porque precisamente la esclavitud era, como lo dicen los jesuitas, la manera de liberarse de una mala libertad para entrar en una buena libertad, ¿no? O sea, lo que se puede discutir, evidentemente, ¿no? Pero la cosa importante es entender cómo estos jesuitas tuvieron este pensamiento complejo, este pensamiento global, complejo, completo, y nosotros tenemos que ponernos a su escuela, a este nivel, para seguir trabajando entre las disciplinas. Porque si no, la jesuitología se puede poner como un campo de especializaciones y ya no se entiende más nada. Así que me parece que tenemos que seguir luchando con congresos de este tipo, donde por lo menos las técnicas se encuentran, ¿no?, y producen algo que cada técnica no puede producir. Bueno, muchas gracias de nuevo, y doy la palabra ahora final al coordinador del área de Historia, Miguel Costa, que a su vez va a presentar al decano de la facultad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y estamos ya en la parte final de este congreso, que ha sido muy grato y nos ha permitido encontrarnos y, digamos, escuchar interesantes ponencias donde se ha abordado desde diversas perspectivas y disciplinas esta importancia de los 450 años de la llegada de los jesuitas al Perú. Simplemente para darle al decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, al doctor José de la Puente, la posibilidad de dirigirse a ustedes y dar el breve discurso de clausura. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Miguel ha sido un poco exagerado, no va a ser un discurso, va a ser unas breves palabras de clausura, porque además con todo lo que se ha dicho realmente hemos todos aprendido mucho. Realmente creo que ha sido un evento que nos ha generado entusiasmo a todos, ¿no?, para seguir investigando efectivamente en torno a una institución como la Compañía de Jesús, que es pues fundamental para entender la historia del Perú, bueno, la historia del mundo occidental en general, ¿no? Yo quería empezar estas breves palabras con un saludo a la Compañía de Jesús en los 450 años del inicio de su labor pastoral, de su labor apostólica, de su labor educativa, y con un reconocimiento al trabajo conjunto de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, para generar este evento académico tan interesante realmente. Y quería también decir algo con respecto a nuestra universidad y los jesuitas. Como ustedes saben, la Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundada por el sacerdote francés Jorge d'Antillac,
de la Congregación de los Sagrados Corazones, conocidos popularmente como los Padres de Picpus, ¿no? Pero desde, bueno, en 1917, como todos sabemos, ¿no? Pero desde los primeros años de su fundación ya empezaron a vincularse a la universidad algunos ilustres sacerdotes jesuitas. En el ámbito propiamente historiográfico, yo quiero mencionar a tres, hay más también, pero en fin, solamente por mencionar los más notables. El primero, el padre Rubén Vargas Ugarte, un historiador fundamental en la historia de la historiografía peruana del siglo XX, autor de una historia general del Perú, de una historia de la Iglesia en el Perú, de una historia de la Compañía de Jesús en el Perú, de una historia de la devoción de María en Hispanoamérica, de una colección de documentos que recopiló en sus viajes por todo el mundo, ¿no? Se decía que el padre Vargas tenía un permiso de la compañía para poder manejar sus fichas, digamos, su dinero y poder publicar sus libros, etcétera, ¿no? Y además el padre Vargas fue rector de la universidad, ¿no? Él, me parece, el tercer rector, y además yo diría que el padre Vargas fue el iniciador remoto, o no tan remoto, de la especialidad de historia, porque él crea en los años 30 el Instituto de Investigaciones Históricas, que será la base de lo que más adelante, ya a fines de los 40 e inicio de los 50, será el Seminario de Historia del Instituto Ribagüero, ¿no? De manera que creo que hay que mencionar sin duda al padre Rubén Vargas Ugarte. Un segundo historiador jesuita vinculadísimo con esta universidad, el padre Armando Nieto Vélez, ¿no? Que justamente, bueno, él sí estudió en la Universidad Católica, se formó en el Seminario de Historia del Instituto Ribagüero, estudió temas de independencia, tuvo una tesis muy importante sobre el fidelismo en el Perú, una historia del fidelismo en el Perú. Fue además, tuvo cargos importantes en la universidad, fue director del Instituto Ribagüero, fue representante de la Iglesia ante el Consejo Universitario durante bastantes años, una persona además que combinó de manera ejemplar su labor académica con su labor pastoral, una persona que jamás se negaba a presentar un libro, a participar en un coloquio o a levantarse en la madrugada a atender un moribundo, ¿no? Para muchos de nosotros, yo creo que el padre Nieto ha sido sin duda un sacerdote santo y lo extrañamos mucho. Y un tercer nombre, un poquito más joven, lamentablemente fallecido a pesar de ser menor, algunos años antes que el padre Nieto, el padre Jeffrey Kleber, norteamericano, que tuvo también puestos importantes en la universidad, de hecho fue jefe de este departamento de humanidades, en cuyo auditorio estamos ahora, y que fue un autor realmente muy prolífico, interesado, entre otras cosas, de manera muy concreta, en la historia de la Iglesia en el Perú del siglo XX, ¿no? Tengo también que mencionar, obviamente, a otro sacerdote jesuita, no historiador, pero fundamental en la historia de la universidad, el padre Felipe MacGregor, filósofo, que fue también rector, el segundo, solo ha habido dos rectores jesuitas, ¿no? hasta ahora. El padre Felipe MacGregor tuvo un rectorado muy importante y muy prolongado, el más prolongado creo, de 1963 a 1976, si no recuerdo mal, y es un poco el autor del gran crecimiento de la universidad, de la aparición de nuevas facultades, nuevas orientaciones, y además el rector que inicia la ocupación, digamos, del Fundo Pando para el campus de la universidad, ¿no? Bueno, se ha mencionado ahora también al padre Manuel Marsal, muy querido también por todos nosotros, cuyo libro La transformación religiosa peruana seguro que ha sido citado por más de uno de ustedes en este evento, que también ocupó altos cargos en la universidad, fue director de la Dirección Académica del Régimen Académico de Profesores, en fin, de manera que yo creo que como decano de esta facultad me corresponde enaltecer la figura, la memoria en realidad de todos estos sacerdotes jesuitas, lamentablemente todos ya fallecidos, bueno, pero hay otros que todavía nos acompañan en esta universidad, efectivamente, sí, pero ya sería muy largo mencionar a todos, ¿no? Y por otro lado quiero también poner de relieve cómo en este evento han aparecido pues, los grandes temas de investigación vinculados a la historia de la Compañía de Jesús, ¿no? Jesuitología, ¿no? Término que no había, digamos que he conocido en este evento, ¿no? Desde la brillante presentación inaugural del profesor Fabre en torno a estas tensiones entre modernidad y antemodernidad, luego corregidas por él mismo, ¿no? En torno a estos conceptos, esta tensión entre novedad y reacción, ¿no? En la historia de la Compañía de Jesús, a propósito del siglo XIX, yo estaba recordando, por ejemplo, al padre Capa, ¿no? En fin, y de tantas figuras, y cómo efectivamente en el siglo XIX los jesuitas son los
digamos, el blanco ideal de quienes criticaban a la Iglesia y quienes criticaban el legado hispánico en la historia del Perú. Yo estoy desarrollando un trabajo de historia y la historiografía del siglo XIX, y en los periódicos, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, realmente les dan bien duro desde ese lado, ¿no? Son los representantes de esa, digamos, etapa histórica peruana mayoritariamente denostada en ese tiempo, ¿no? Y bueno, han aparecido en fin, temas tan variados como la pastoral jesuita en perspectiva histórica, la influencia de la compañía en el mundo agrario, en la economía, el aporte de la compañía a la investigación y a la ciencia virreinales, al arte, la educación, el pensamiento filosófico, las políticas misionales, etc. Hoy, esta mañana, yo mismo estuve hablando del padre José de Acosta, estuve hablando de Ludovico Bertonio, en el curso que dicto de Historia del Perú II, siglos XVI y XVII, los jesuitas aparecen permanentemente en las clases, y Acosta fue pues bueno, no sé, en fin, el primer antropólogo, ¿no?, de la historia del Perú, cuando no existía la antropología, evidentemente, ¿no? Fue un precursor de la antropología, una obra realmente impresionante, ¿no? Entonces, creo que todos hemos aprendido mucho, ustedes más que yo, porque yo no he podido asistir a muchas de las sesiones por otros temas, ¿no? Pero, en fin, quiero terminar agradeciendo a los miembros de esta comisión interinstitucional, coordinada aquí por Juan Dejo, por ese trabajo tan importante de organización de este evento, y no quiero olvidarme tampoco de agradecer a los alumnos y exalumnos de nuestra facultad que hoy día han colaborado en la organización de la jornada aquí en el campus de la universidad, de manera que les agradezco mucho a todos y sobre todo los felicito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces los invitamos al cóctel de clausura y esperamos verlos en un nuevo evento en breve. Gracias.